Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La mente de Cristo. Y vamos a mirar esta verdad espiritual, histórica y a crecer en el entendimiento de ella, porque la considero vital para nuestro presente y lo que nos resta de vida. Así que comencemos. Cristo no es una persona, y te comparto de la forma en cómo aquí en esta página Universidad Cristo, este canal en YouTube, compartimos y definimos la esencia, el espíritu y verdad de Cristo. No como una persona, ¿ves? Como en la tradición de fe judeo-romana occidental. Se espera que Cristo, ¿ves? Escatológicamente la venida de Cristo de una forma literal, física, algún día. Estamos hablando de Cristo, una verdad espiritual, histórica, eterna, siempre presente y que a través de los evangelios nos cuentan, a través de imágenes, ilustraciones, nos cuentan para formar a Cristo en uno, ¿ves? Para llevarnos al crecimiento espiritual. Nos cuentan esta verdad y necesitamos entonces espiritualmente entenderla. Cristo, no una persona que viene, sino toda referencia a la venida de Cristo. Se está describiendo el estado de conciencia espiritual formándose dentro de la persona que lo empodera para vivir en su presente virtuosamente. Entonces, Cristo representa, es como decir, una fuerza interna. Es como decir, Cristo representa a un super tú, un super yo, un super humano. En el sentido que entonces vamos a ver por qué Cristo es poder y vida, que entonces causa ese nuevo ser. Y por eso uso el ejemplo de ese super tú y ese super yo, ese super ser humano, en el sentido de que entonces uno en la mente de uno naturalmente vivía así, y ahora ¿qué se requiere para ser sobrenatural? Ese descubrimiento, ese reconocimiento, esa apreciación y admiración, esa diligencia, práctica, desarrollo, que entonces gradualmente causa ese nuevo ser, ese super ser, una persona que antes uno no era. Entonces, nuevamente, Juan capítulo 6, versículo 63 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 41, podemos ver esta realidad. Aquí vamos a leer Juan 6, 63. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aquí vemos a Jesús, el Cristo, hablando según Juan en contexto. Cristo personificado, es como decir, el espíritu que causa la vida, que a través de los evangelios se está revelando, está siendo personificado en el personaje Jesús. Entonces, vamos a ver lo significativo de esto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41. Nos dice, vamos aquí llegando, nos dice, las escrituras nos dicen,
El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Y Primera de Corintios es un capítulo significativo concerniente a la revelación de Cristo cuando se discierne, se entiende espiritualmente, porque divide el capítulo entero en 3 secciones. La primera, la resurrección de Cristo. La segunda, la resurrección de los muertos. Y la tercera, el cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado. Entonces, cuando vemos ese capítulo, nos está enseñando esa realidad espiritual, esa realidad sobrenatural. Cuando se forma ese nuevo sentir por el Espíritu, por la nueva fuerza que al iluminar la mente va entonces empoderando y desarrollando a través de la nueva vida. Entonces, Jesús el Cristo históricamente no fue Dios que se humanizó como la religión teológicamente lo interpreta, sino fue un ser humano como tú y como yo, que en el primer siglo enseñó a elevar el nivel de pensamientos y entendimiento necesarios para disfrutar de una vida justa, buena y perfecta. Y así a quienes Jesús en la historia, a quienes Yeshua, el judío de nacimiento, que su vida fue transformada. Entonces, Él vino a enseñar a los discípulos estas verdades espirituales que Él había aprendido. Y por eso tal vez esto suena un poco raro y hago un pequeño paréntesis y te invito a entrar a este canal, donde aquí encontrarás más de 500 videos donde enfatizo la historicidad de la vida de Jesús y encontrarás temas en relación a ello. También encontrarás temas en relación a la hermenéutica y exégesis, al origen de la Biblia y temas en relación al crecimiento espiritual, temas en relación a las interpretaciones y a la sabiduría y discernimiento de conceptos espirituales que vemos a través del Nuevo Testamento, cartas de Pablo y el libro de Apocalipsis. También sobre escatología, arrebatamiento, rapto, tiempos del fin y la Nueva Jerusalén. Que todo eso representa y simboliza y necesario para entenderlo hoy. Por eso te invito a que entres a este canal y busques en la multitud de videos y diferentes temas y crezcas. Temas también como el cielo, el infierno, que todo eso es, porque nos ayudará a vivir perfectamente en nuestro presente. Así que continúo. Jesús, el Cristo históricamente no fue Dios que se humanizó como la religión teológicamente lo interpreta, sino fue un ser humano que enseñó a elevar el nivel de pensamientos y entendimientos necesarios para disfrutar de una vida justa, buena, perfecta, y así sus discípulos ilustraron sus enseñanzas. Son lo que nosotros vemos y llamamos evangelios. Veamos que estos son ilustraciones, son imágenes, son cuentos, donde revelan unas verdades espirituales, revelan unas verdades de la historia. Pero los evangelios no son libros históricos para interpretarse o leerse literalmente, como que están redactando hechos de la historia tal y exactamente como
cada uno de estos eventos sucedieron, sino es literatura inspirada. Literatura de sabiduría espiritual, y se requiere al maestro con el entendimiento para llevar al alumno a la comprensión de lo que las imágenes, las ilustraciones, los símbolos representan en cada historia. Por eso vemos tantas parábolas, y por eso, como en el mismo Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34, leemos un pequeño ejemplo de esto que te estoy hablando. Marcos 4 nos dice Jesús, esto es Marcos 4, 33 y 34. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Y yo considero este como uno de esos versículos que nos da una pizca de la verdadera historia de este judeo hebreo que conocemos como Yeshua, Jesús el Cristo. Y como tradicionalmente, por eso vemos que Jesús nunca escribió, porque cuando uno conoce las tradiciones, las enseñanzas y las formas, la metodología de enseñanzas para el crecimiento espiritual que desde el oriente por miles de años antecedieron las historias del pueblo judeo hebreo, entonces uno puede comprender que se está usando la misma dinámica, la misma metodología, enseñanzas orales, donde el maestro imparte el espíritu, imparte la sabiduría a sus discípulos, a sus devotos, de una forma oral, a través de cuentos, historias, mitos. Y esto eventualmente en proceso, el mismo espíritu y sentir, la misma mente del maestro se va formando y desarrollando en sus discípulos y devotos. Así lo vemos como Mateo capítulo 5 versículo 3, cuando nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos o a ellos les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos pobres de espíritu, son las personas que en su contexto reconocen su mentalidad egoísta, su mentalidad que no perciben algo más allá, y pueden ver y darse cuenta que hay una persona que contiene y vive un estilo de vida diferente. Y ese pobre de espíritu es ese humilde que al reconocer esto desea conocer, comprender, escuchar. Y es eventualmente, naturalmente, que en un proceso de tiempo, cuando ese discípulo se va formando por su maestro y va escuchando las enseñanzas, las palabras de vida, el nuevo espíritu que lo va formando y se va formando dentro de sí. Y es ahí que ese espíritu, fuerza, esa nueva vida va renovando su vieja mentalidad a una nueva, a la mente de Cristo. Y por eso, como decía ahorita, la venida de Cristo es en esa mente que se forma dentro de la persona, que lo empodera a vivir en su presente sobrenaturalmente. Continuamos. La mente de Cristo es un nivel de conciencia. Por eso se requiere nacer de nuevo, despertar o resucitar
al elevar los pensamientos y acciones de uno al nivel más alto espiritual, el nivel divino. Y este nivel es ser Cristo. Para muchos, ser Cristo, literalmente, como decía al principio, lo interpretan a través de la tradición y religión. Solo Cristo fue Dios cuando se encarnó en la historia para salvarnos a todos de Él mismo, de su ira. Pero aquí no lo estamos interpretando de esa forma. Lo estamos interpretando espiritualmente como a través de la historia y desde los orígenes de sabiduría espiritual se ha compartido la misma esencia. Y cómo a través de la historia seres humanos han sido transformados, así como la vida de Yeshua, Jesús, el Cristo. Y así entonces vemos la misma impartición para que esa misma mente se forme en nuestro presente, en cada uno de nosotros. Y así es su parucía, su venida. Y así los evangelios nos dicen. Si volvemos a leer este pequeño párrafo, quiero añadirle unos versículos a cada uno de estos puntos que considero esenciales. Vuelvo. La mente de Cristo es un nivel de conciencia. Por eso se requiere nacer de nuevo. Vemos la historia de Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ese es uno, ¿ves? ¿Y qué es nacer de nuevo? Es ese cambio de mentalidad. De una mente carnal a una mente divina. La mente de Cristo, formada en uno. Nicodemo, tienes que formar la mente de Cristo en ti. Tienes que nacer de nuevo y crecer. Vemos también como otro punto, despertar. Vemos muchos versículos que nos hablan concerniente a personas que estaban durmiendo. Y cómo despertar, que eso representa y simboliza lo mismo. Por eso vemos Efesios capítulo 5, versículo 14, donde dice Pablo, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y también como tercero vemos el término de resucitar. Vemos nacer de nuevo, despertar y resucitar, refiriéndose a lo mismo, a esa metamorfosis, a ese cambio de mente necesario para poder elevar los pensamientos de pensamientos egoístas, carnales, a pensamientos espirituales divinos, a los objetivos donde Dios se encuentra, la pureza, la verdad, la hermandad, la justicia, la perfección, el amor, la paz. Por eso la no violencia. Versículos relacionados a resucitar. Vamos a leer Juan capítulo 5, 25 al 29. Juan 5, 25 al 29. Nos dice, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos, mira esto, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Versículo 27, y le he dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre.
Versículo 28. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y vemos nuevamente el vocablo de uno de nacer de nuevo, despertar, y en este resucitarán o resucitar de los muertos. Y vemos el lenguaje simbólico, figurativo, las imágenes que nos ilustran algo y utilizan ese lenguaje material, ¿ves? Esos conceptos que uno se puede relacionar con nacer de nuevo, con despertar, con estar muerto en tumbas y resucitar. Pero no está hablando literalmente, sino simbólicamente, porque todos esos tres conceptos representan ese cambio que necesita darse, surgir, ser realizado dentro del ser humano. Y en estas historias así es como lo representan, lo enseñan, no para leerlos y creerlos literalmente, como que resucitarán, y esto está hablando de eventos escatológicos del futuro, sino podemos ver cómo esto sucedió en nuestro pasado y siempre sucede diariamente. Las experiencias de la vida en aquel que tiene la mente de Cristo y las experiencias de la vida de aquel que no. También versículos como Lucas 6:40. Vamos a leer Lucas 6:40. Nos dice: los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Y este versículo vamos a ir terminando con él en los próximos minutos y verlo de dos diferentes versiones y que nos ayude a crecer. Entonces, otros versículos entonces como Filipenses 4:8, y todo esto en relación para que veamos lo significativo en nuestro presente de la mente de Cristo. Esa transformación de uno internamente, ese crecimiento por el entendimiento de unas verdades que entonces en proceso naturalmente uno va creciendo por la práctica, por el énfasis, por la dedicación. Filipenses 4:8 nos dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, es como decir, pensar en esto, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Vemos nuestra responsabilidad. Vemos que el crecimiento espiritual no sucede por arte de magia, sino sucede naturalmente por el enfoque que uno le dé, por el deseo y naturalmente el tiempo para poner en práctica diariamente todo esto. ¿Cómo desarrollamos la mente de Cristo? Como naturalmente se aprende, se crece y se desarrolla cualquier cosa en la vida, practicando diariamente, como vimos en Lucas 6:40. Y esta es la versión Nueva Traducción Viviente y nos dice:
Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Y así es el Jesús de la historia. El Jesús de la historia vino en el contexto del primer siglo a empoderar la vida de las personas que habían sido condicionadas naturalmente a su sistema sociopolítico, a sus tradiciones y a su yo interno, a la vida y mundo de los deseos. Y vino a empoderarlos, a dejarlos saber de la realidad interna que contenían. Y por eso llamó el reino de Dios. No algo en montañas, no algo en templos, ni en tradiciones, ni en apariencias, ni en rituales, ni sacrificios religiosos. No, sino una verdad interna, un potencial interno que cada uno necesitaba de descubrir. Y que allí dentro de cada uno de ellos iban a descubrir nuevos pensamientos, nuevo entendimiento, una nueva actitud, una nueva motivación para vivir una vida en lo que les restara de vida completa, segura, feliz. Una vida que antes no habían experimentado, pero que vieron presentemente la evidencia en la vida de Jesús. Y por eso, como un maestro, así sus estudiantes iban a ser. El mismo espíritu, la misma mente, la misma capacidad que el maestro había desarrollado, las estaba impartiendo en sus devotos, en sus discípulos, para que el mismo espíritu se formara en cada uno de ellos. Y ahí su salvación. La salvación siempre es en la venida de Cristo. Siempre es en cuando la mente de Cristo se forma en el discípulo, que lo empodera para vivir la vida divina hoy, en su presente, siempre. Como Filipenses 4:8 leíamos, pensando uno, ¿ves? Como respuesta a la pregunta de cómo naturalmente cómo desarrollamos la mente de Cristo, como Filipenses 4:8, pensando y accionando en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, en todo lo que se reconoce como una virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Nuevamente leo para terminar Lucas capítulo 6 versículo 40 y esta es la traducción de la lengua actual. Y dice, el alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios sabrá lo mismo que él. Sabrá lo mismo que su maestro. Y por eso vemos ese proceso cuando el estudiante acabe sus estudios. Vemos nuestra participación en el desarrollo de nuestra mente de Cristo. Porque es en la práctica diaria que la vida nos brinda, a través de las experiencias, el poder, la fuerza, poner el espíritu interno en práctica. Y a través de nuestras experiencias entonces ser uno con el espíritu universal, con la fuente de todo efecto, como la causa primaria de todo lo que esta vida es y que llamamos Dios. Y por eso Jesús, el Cristo, el mismo espíritu personificado en Jesús, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos.
Y esa es la mente de Cristo formada en uno que entiende, en mi presente yo y Dios, el Padre, somos uno. Y por eso es la responsabilidad de uno caminar, vivir y ser todo lo que siempre presente Dios es. Por cuanto es una verdad espiritual y al uno ser el templo de esa presencia siempre divina, entonces uno es en la misma esencia, en las mismas cualidades, en los mismos atributos, y en eso practicamos, en eso desarrollamos la mente de Cristo. Crecimiento espiritual es tener la capacidad de pensar y vivir de esa manera, al desarrollar nuestra mente al nivel de Cristo. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.